todas las gracias necesarias. Pero Dios no va a hacer la obra por usted. El Señor es Dios. Amén. El Señor le dio esta palabra. El Señor le dio la promesa del Espíritu Santo. El Señor le dio una comunidad de fe, unos hermanos, para apoyarnos en sus problemas y apoyarnos unos a los otros mientras vamos peregrinando hacia el Señor. ¿Y qué más quiere? Usted tampoco quiere hacer eso, quiere decir que Dios es el que haga todo. No, dice fortalecer, que dice por el medio de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios. Entendamos los consecuentes de las cosas. Fortalecido en fe, en el griego es aún más entendible de esta manera. ¿Cuántas civilizaciones vinieron después? Si usted lee los manuscritos griegos antiguos, no había ni coma ni punto. No había, de hecho, ni separación entre las palabras. Imagínense usted, ¿no? Todos juntos se llamaban los textos unciales, ¿no? Y usted leía todo eso, tampoco dudó su incredulidad de la promesa, toda una misma de la oración hasta el final. Pues después de poco que pusimos, empezamos a separar palabras, que empezamos los textos minúsculos, poniendo el punto, coma, signo de interrogación. Bien. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él entendía, dice, yo soy un viejo de casi 100 años. Y aquí no hay mucha esperanza, pero yo sé que si yo caigo muerto con un ataque cardíaco, que ese Dios que me prometió, él me dijo, a mí, no a Pepe, no a Josafat, no a mí, me dijo que de mí iba a sacar una descendencia. Y si yo me muero de viejo, yo sé que el Señor me va a resucitar y va a sacar una descendencia. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Amén. ¿Cuántas promesas no hay en la Biblia que usted no cree? Estamos hablando con el hermano, pensando eso, ¿no? No, fue como quiera, no sé si era como usted o quién. Con alguien que le dije que el pastor Nicolás enseñaba una moraleja, no sé qué le llamas, ¿no? Y él decía que cuando los cristianos lleguemos al cielo, el Señor nos va a llevar un cuarto. Y ese cuarto está lleno de todas las bendiciones que nosotros no recibimos, que el Señor tenía preparado para nosotros, porque no vivimos fe. Y el Señor nos va a enseñar y dice, mire, esto yo quería para ti, esto yo quería para ti, esto yo quería para ti. Pero ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué reprende el Señor Jesucristo a Pedro si la fe es algo que no está en el control de Pedro? ¿Cómo puede reprender el Señor a Pedro si la fe no depende de Pedro? Obviamente lo está reprendiendo porque la fe de Pedro depende de Pedro. Y era responsabilidad de Pedro creer. Después de haber visto todos los milagros, este es el mismo Pedro que está viendo todos los milagros, está con el Señor Jesús. ¿Sabe quién es? El Pedro que dio por el Señor hacer del agua vino. Y duda. Y sin duda. ¿Y qué dice después? En Marcos 11 creo que dice, y tú pides y dices, todas las cosas el Señor te las va a conceder. Pero los cristianos andamos con un pidiendo, yo siempre le digo, no te dice, Señor, si quisiera, por favor, si no te molestes, yo sé que tú estás ocupado por los ángeles, gobernando el universo, pero si quieres un tiempito, no, hombre, no, entre con la gracia. Los hijos míos entran por la puerta, entran en el cuarto mío sin pedir permiso, se me suben en la cama y me dicen, quiero trabajar. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada después, a los que creemos en el que levantó a los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este es el Evangelio. Aquí viene el Señor Jesucristo. Ahí está. ¿Qué dice? Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y si el Señor Jesucristo no resucitó, vamos a ver. Vale. Justificados, pues, por las obras, tenemos paz para con Dios. No, por la fe. ¿Cuándo van a arrancar sus vestidos? No, justificados pues, ¿por qué? Por la fe que viene por medio de los méritos. Y le entiendo porque muchos sistemas religiosos que enseñan eso. Dicen, sí, es por la fe, pero ¿cómo entramos en la fe? Bueno, hay que hacer una... No,
Justificado, pues, la primera cosa que viene en la salvación, en el orden de la salvación es la fe, ¿no? El burro adelante para que no se espante, ¿no? Es una, lo decía cuando estamos aprendiendo gramática, no sé si en los países ustedes tenían eso, ¿no? Cuando usted decía, yo, mi querido y vecino, vamos a jugar, ¿no? Dice, el burro adelante para que no se espante. Dice entonces, justificados pues por la fe, queremos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor. Imagínense, usted tiene paz con Dios. Ha existido una guerra en la humanidad desde que el hombre inició la guerra, se dio a la tentación de Satanás, se desvinculó con Dios y desde entonces hubo una guerra entre Dios y la humanidad. Una guerra que Dios no comenzó. Una guerra de la humanidad en contra de Dios. Una guerra donde la humanidad quiso destronar a Dios y establecerse ellos como Dios, que fue lo que le dijo Satanás. Dice, seréis como Dios. Es que Satanás nunca le promete a nadie lo que le promete a la persona, como he dicho, lo que ya poseía. Le está diciendo, seréis porque él era como Dios y fue creado. Si es el hay que responder a decir que nosotros somos como Dios. Somos imagen del Señor. ¿Qué me estás prometiendo tú? ¿Qué nos ofreces? Y después cuando le robó los reinos del mundo que habían sido Adán puesto como Señor de la creación. Y después él viene y le ofrece al Señor Jesús, que es el Señor de la creación y el Señor del diablo, le ofrece lo que es de él. Dice, yo te daré los reinos de la tierra. Que no eran de él. Eran de Dios. Y el diablo estaba bajo Dios. Siendo usted, el diablo es el diablo de Dios. A veces los cristianos están con calle del diablo, hermano. El diablo no puede comer un dedo. A no ser que el Señor se lo permita. Y si una persona, si un cristiano, de Saurón, de diablo. Si el mundo, sí, entendió el hermano. Y hay algunos que no entienden. Estoy hablando del Señor de los Anillos. Saurón es el mago de la película. Si el diablo se mete con un cristiano, lo que tiene que hacer es ¿por qué está permitiendo eso? Y debe decir una cosa, el diablo no se va a meter con un cristiano, porque el cristiano no le abre las puertas. El diablo viene por invitación. ¿Ya? Él viene y tienda, pero si él entra, a usted dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice, yo no puedo impedir que el diablo ande por la calle, pero sí puedo impedir que entre en mi casa. Y ahí está el detalle. Yo siempre le decía a los jóvenes en la escuela dominical, no sé si te acuerdas, yo les decía, no se horroricen de lo que están viendo de las cosas, malas en el mundo, que cambian las leyes y ganan todo esto. Hay que horrorizarse cuando se empieza a hablar en la iglesia. ¿Ves? Cuando la iglesia empieza a copiar lo que está fuera en el mundo. Ahí es donde yo me preocupo. Pero de que pasen leyes como aborto, que destruyan los fundamentos, la fundación de la familia en el mundo. Porque usted se sorprende y dice, pero qué barbaridad, han pasado esta ley, ahora han puesto una ley en el mundo para que en contra de la cristiandad. ¿Qué usted quiere? ¿Que salga el diablo a evangelizar? Por supuesto, eso es de esperar. Ahora, cuando usted ve en la iglesia que hay cristianos cobardes, hay cristianos que, no sé, que empiezan a leerse el horóscopo para ver cómo le va la cosa, o hacer otro tipo de jueguitos o cosas de las tinieblas. Ahí yo me preocupo. ¿No? O practicar, qué sé yo, la meditación trascendental, o a mí me gusta leer este libro de meditación, no sé cuánto. Esos son abrir puertas, ¿ok? A Satanás. Mira, porque también tenemos que dice en el 2, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes, ¿por qué? Porque no estamos firmes por nuestro propio mérito, estamos firmes porque estamos firmes en una gracia. Y ahí nos podemos tener entonces la firmeza, porque en realidad nada de lo que hizo el hombre ha estado muy firme. Lo más firme que tenemos que ha existido en la humanidad son las pirámides de Egipto, son las estructuras antiguas que aún existen, ¿no? Que todavía no están en las mejores de las condiciones, ¿no? Pero nosotros no nos ponemos firmes en nuestra propia fuerza, sino que dice que estamos firmes ¿cómo? Dice, por la fe, por la fe, entramos a esta gracia, estamos firmes parados sobre esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, la palabra gloria está
manifestación. Eso es lo que significa gloria. Se traduce en la ley gloria, que significa luz. ¿Okay? Cuando hablamos de gloria, algo glorioso es algo irradiante, algo que tiene luz, ¿no? En griego se refiere también como el doxa, como teón, la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mire qué cosa interesante. ¿Cómo podemos gloriarse en las tribulaciones? Tengo aquí marcado Jeremías 9:23. A ver si alguien puede buscar ahí Jeremías 9:23, que dice. Y así leemos. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabe en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces dice, gloriarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque no nos gloriamos en nuestros propios méritos. ¿Cómo puede uno parecer una cosa que ilógico, paradójico, cuando menos? ¿No? ¿Cómo podemos gloriarnos en la tribulación? Sabiendo que dice que la tribulación produce, ¿qué cosa? Paciencia. Por eso yo no le pido a Dios paciencia. No tengo paciencia, pero tampoco le pido. Pero gracias, Señor, por todas las cosas que tú has provisto, nunca le pido por paciencia. ¿Por qué? ¿Sabe por qué le voy a decir por qué? Porque usted le pide a Dios paciencia y se está viendo que la tribulación produce paciencia. Usted le pide paciencia y se le va a dar tribulación. Yo sé, tampoco hay que recordar. No hay que recordar. Y la paciencia, ¿qué dice? Y la paciencia, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos pueda. Imagínense usted, como yo le dije, comercial, que dice: yo quiero mi dinero y lo quiero ahora. Todo el mundo vivimos en un mundo donde creemos que nosotros tenemos un préstamo hoy mismo, le financiamos con su dinero. No tiene que esperar, quiere comprar un carro, no tiene que esperar todo el día. Todo lo queremos ahora. Me duele la casa, me viene aquí para quitar los demás. Todo lo queremos así, rápido, ya. Microondas, una vida microondas. Bueno, me hace falta hacer una forma que puedo dar un appointment para. Yo a veces le digo, puedo dar un appointment para esta semana, para el viernes. Y no me lo puede dar porque que venga a mi casa entonces y no me lo conoce. Yo me quito el pijama, no, pero es así, queremos todas las cosas, entonces voy, entonces están así, los recursos están viendo cómo pueden, Walmart no había 24 horas. Yo me acuerdo cuando el Walmart era 24 horas. Creo que era el agente de Sampo, el Walmart de Sampo, cuando abrió la primera 24 horas. Todo el mundo quería todo inmediatamente. Un helado a las 1 de la mañana, quiere comprarse el helado a las 1 de la mañana. Y esto ha creado el mundo, que es del día, para crear una cosa que empieza con I. ¿Y qué significa? Insatisfacción. Sí. Y todo eso es un respuesta correcta. La palabra que estoy pensando, voy a hacer como el pastor Nicolás que decía, y yo tenía el error de lo que tal cosa, no. Y me dice, pero dar más cosas. No. Intemperancia. Intemperancia es una palabra. ¿Quién sabe qué es intemperancia? Intemperancia viene de la temperancia, una de las 4 virtudes cardenales. Sabiduría, templanza o temperanza, coraje y ¿cuál fue la otra? Y justicia. Las 4 virtudes cardenales, las 4 cardinales. Cardinales. No cardinales. Cardinales. Las 4 virtudes cardinales son las 4 virtudes platónicas. Entonces, vivimos una sociedad de intemperantes. No sabemos esperar. Yo ahora para el negocio estaba hablando con un grupo de mercaderes para que hicieran videos y ese tipo de cosas, que lo pusieran en todas las social media para dar a conocer el negocio. Y yo le decía, vamos a hacer un video. Le digo yo a esta persona de 5 minutos, demostrando que lo que hacemos, no 5 minutos. No. Le das 5 minutos a una persona y lo anesteses. Juan dice que el promedio que una persona le presta atención a un video son 20 segundos. Ahí eso tiene. 20 segundos de que le hagan
Este es el espacio de atención que tiene esta generación. Wow. Usted piensa que una generación que solamente me puede dar 20 segundos en un video, vale, es un capítulo de la Biblia. Eso es lo que quiere Dios. Precisamente por eso ha creado una sociedad de consumo inmediato. No saber esperar. Entonces, y Él sabe que las grandes y ricas cosas que Dios tiene para nuestra vida, Él no quiere que tú esperes. Él no quiere que tú esperes. Él quiere dártelo ya, como Saúl. Él te pone una predicación del pastor Charles Stanley. Decía, no sé, ¿quién es Charles Stanley? Que siempre caminaba con su Biblia al lado así. I tell you now. All right, I'll tell you. Y siempre te bueno, pero dime, ¿verdad? Yo te digo, ¿qué quiere decirse? Dios sabe cuál es el potaje, digo, no Dios, el diablo sabe qué potaje es el que a ti te gusta. Y Él va a prepararte el potaje, es una predicación de Él. Y Él dice, Él prepara el potaje que a ti te gusta. Y dice, Él no le abre la boca como hacían las madres de nosotros, en la que le tapaban la nariz y le agarraban una cuchara así de emulsión de stock. ¿Sabes lo que está hablando? Y después aprieta y no no, eso no, el diablo no es así. El diablo dice que viene y nace y te hace el potaje y viene al lado tuyo y te pasa. Y así sí, para que lo vuelva. Y pasa por el lado, vuelve el potaje. Y dices no la primera vez. Y dices no la segunda, no, pero él se va. Entonces empieza a decir, y, sigue, y vuelve y te pasa el potaje. Eventualmente, ¿sabes? Cuando cayeron las grandes murallas de Constantinopla, que Mehmet, creo que fue Mehmet II, el grande, en el año 1421. No fue 1453. Chequenme con Google si no me equivoco. 1453. Apuntó las bombardas, los cañones habían sido recién inventados. Y las murallas de Constantinopla nunca habían sido conquistadas. Nunca fue porque 1000 años duró el imperio bizantino. Pero ¿qué hizo Mehmet? Apuntó las bombardas a un solo lugar en la columna, en la muralla. Y le dijo, dale. Y eso era día y noche. ¡Bum! ¿Sí o no, hermano? Ahí. Todavía lo vieron, pero todavía no hay función. Y eso era ¡pum! ¡Bum! ¡Bum! Día y noche. Hasta que eventualmente al mismo lugar cayó Constantinopla. Va a buscar un lugar débil en su. A los que no le va a atacar por el lugar fuerte. Oh, pero yo soy un gran conocedor de teología y usted no me conoce a mí. Yo me he leído la Biblia volteada, me la conozco de memoria. Yo me he leído y yo los institutos de doctrina cristiana de Calvino. El diablo no te va a atacar por ahí. El diablo te va a atacar por algún lugar que sabe que tú eres. Y esto te va a matar. Sería tonto que te vaya a invadir el enemigo suyo. ¿Cómo? ¿Por qué nadie invade Estados Unidos? ¿Cómo ganó Vietnam? Vietnam no hizo una guerra abierta. Nadie le puede ganar a los Estados Unidos sin guerra abierta. Nadie. Pero guerrilla, esos son otros 20 pesos. Guerra de guerrilla. Eso es otra cosa. La guerra de guerrilla. Sí perdió Estados Unidos, el país más fuerte del mundo, perdió Vietnam. Entonces así es el diablo. El diablo tiene estrategias que usarte en tu vida. Él no te va a atacar por el lado fuerte, te va a atacar por el lado débil. Y él sabe mejor que tú cuál es tu lado débil. Porque el diablo te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Viene observándote desde que tu padre te engendraste. ¿Creen que no? Hay demonios que están observando a cada uno de nosotros. Hay trillones de demonios. Creo que ha habido un promedio de 100 billones de seres humanos que han vivido desde que Dios creó el mundo. Multiplique eso por 10, por 100. Y esa es la cantidad de ángeles caídos que hay. Tienen sus espías que están observando a cada persona que nace en el mundo. Y el ser humano fallece, hay un lapso. Claro. Y ellos no. Claro. La cantidad de ellos es desde que fueron creados hasta hoy día. Por eso cuando usted ve que dice, usted consulta hechicería y dice, yo hablé y la bruja me salió mi abuela Panchita, y me dijo cosas que solo la abuela Panchita sabía, porque la abuela Panchita sabía que yo tenía un lunar en la espalda, y fíjense que cómo va a saber ¿sabe por qué no sabe? Es la abuela Panchita. Es un demonio que lleva generaciones observando a tu familia.
¿Entiendes? Y él, por supuesto, que tiene ese conocimiento. Entonces, nosotros que tenemos el conocimiento, ¿no? Tenemos que ser amados como serpientes, dice el Señor. Ellos le llaman el espíritu familiar o algo así. O El sea, espíritu familiar, sí, bueno, Job habla de eso. Léanse los primeros capítulos de Job, que eso es interesante, como algunos de los amigos de Job. De hecho, consultó con los muertos. E insta, recuérdense que al final de Job, no, que dicen, cuando un espíritu se le pone la piel en el él dijo, se pasó un espíritu. Y entonces, al final, el Señor le dice que dice de los amigos de Job, no hablaron de mí rectamente. Dice, ¿por qué no? Pero si uno mira con detalle, la Biblia tiene muchas sutilezas. Él le insta a Job y le dice, consulta tú, y dice a las generaciones pasadas. Y entonces, bueno, se está refiriendo a los padres, no era un hombre bastante Dios, yo no soy padres bien, pero bueno, asumiendo, dice, consulta a todas las generaciones pasadas y a los padres de ellas, y ellos te dirán. Entonces, lo que estaban instando a Job era una especie de necromancia o no sé qué cosa. Pero bueno, dice, y la esperanza no avergüenza, dice, ¿por qué? Porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos esperaba. ¿Por qué el amor de Dios? Porque Dios es amor. ¿Y qué significa que Dios es amor? Lo que recuerdan cuando estuvimos estudiando la Trinidad, que el Espíritu Santo es el vínculo de Dios. El Padre ama al Hijo y ese amor es lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios hacia su Hijo. Entonces, por eso vemos que cuando el Espíritu nos habla del amor que es derramado de Dios en nosotros, hace mención de la tercera persona de la Trinidad. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Nótese que no dice que Cristo murió por los electos. Y esto es una doctrina que algunos enseñan, que es una doctrina. Dice Mateo, verso 6. Cuando éramos aún débiles, a su tiempo, murió que por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por justo. Con todo, pudiera ser que algunos osaran morir por el bueno. Cuán grande el amor de Dios. Cuán grande el amor de Dios. Señor. ¿Cuántas personas usted conoce en su vida que usted moriría por esa persona? ¿Moriría usted esposo por su esposo? ¿Moriría usted por no, esposo moriría usted porque mire, no es algo interesante, a la mujer no se le dice que ella debe de morir por su esposo, pero eso sí, al esposo dice que dice, esposos amad a vuestros esposos como Cristo amó a su iglesia y se entregó a qué? A la muerte, se entregó a sí mismo por amor de ella. ¿Moriría usted por esta rama que está aquí? ¿Y por qué? Por lo ¿cómo se llama? Los que le dicen, los sabios, los bebesabios, claro, ese es el llamamiento de Dios. Exactamente, ese es el llamamiento de Dios. Entonces, aquí estamos y dice, algunos os morirían ustedes por el pastor de la iglesia. No, pero lo matamos, sí. Sí. El pastor lo haría. ¿Por la iglesia? No por la esposa. Sí. Sin preguntar. Si me gusta confirmarse, no te. Y se pregunte, mire que una vez nos estábamos atendiendo por las 2 de la mañana. No, eso está escrito, el Señor estaba tomando, cuando usted, caballero, tome matrimonio, algo serio, eso es matrimonio. Y usted dice juro, y hace, eso es un juramento que usted hace solemne frente a Dios. Y cuidado cuando usted quiere salirse de ese juramento. ¿Okay? El mayor pecado, estaba hablando yo con la hermana de eso, el mayor pecado que sale de la iglesia en estos tiempos tiene que ver con el matrimonio, con problemas de matrimonio. Divorcio, casarse sin casarse, todas esas serie de cosas. El mayor pecado que ataca a la iglesia en estos tiempos es la falta de reverencia que hay a la primera institución que Dios hizo. Es tan importante esa institución que fíjese que compara a la iglesia, a la relación que tiene con la iglesia, con el matrimonio. Con eso dice con qué respeto hay que tocar. Bien,
No, pero le decía que una vez sonó algo, no sé, algo al trabajo, sonó en una ventana, ¡bum! Una cosa así. Y enseguida nosotros los cristianos nos pusimos tácticos. Yo saqué ponte en el 911 con el dedo. Y le dije, y si no subo, apriete ya los nuevos, se bajé para ella, porque era un pájaro ahí. Que se chocó contra la ventana, pero un ruido que hizo, un cuco. No, ¿Qué? un chiquito, una así. Una palomita. Y no palomitas. A las 3 de la mañana se empieza a ver. Sí, los cucos de San Antonio, modelo de ¿qué hacía en sus andanzas a las 3 de la mañana fuera de su casa? No sé, pero el Señor le habló a ese cuco. El papá del niño. ¿Hay que tiene una pregunta por ahí? No. Una acción que no se dice, pues mucho más, no. Sí, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Oye, eso es una cosa que me da un poco. Y a mí me gusta todavía más el 9. El 9 es más mejor todavía. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Y ahí no respira. No respira. Si siendo nosotros incrédulos, pecadores, Dios nos salvó, ¿cómo no te va a perdonar ahora que eres hijo de él? ¿No? ¿Cómo no te va a apapachar ahora que eres hijo del Señor? Y pues, entonces, ¿por qué tienes temores? ¿Por qué vives como si Dios no te amara? ¿Por qué tienes dudas? Si cuando eras un incrédulo perdido, Dios te salvó, ¿cuánto más ahora que eres su hijo? ¿No ama usted a sus hijos desobedientes? ¿Santos travesores? ¿Ya usted no ama a este? Manejo. ¿Cómo no lo va a amar el Señor? ¿No? Bien, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por muerte de su Hijo, mucho más que estando reconciliados seremos salvos por su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y por eso nosotros nos llamamos la iglesia la reconciliación, como si Dios rogara por medio de nosotros, o decimos reconciliados con Dios. Y ese es el mensaje que la iglesia da. Nosotros salimos de tratando de decir, oye, mira, reconcíliate con Dios. Hubo un divorcio en el jardín del Edén. Reconcíliate con Dios. Dios está buscando la reconciliación. Me dicho. No le voy a decir eso. Me he dicho de verdad, que no me vengan a decir que no, que sí, es de verdad que me he dicho. Y le digo, este capítulo 5, vemos todo esto. Comenzó todo esto tirándole duro a los gentiles, tirándole duro a los judíos, mostrando los problemas. Se pone en lugar del interlocutor con el argumento de los judíos, se pone en lugar del interlocutor con el argumento de los gentiles y lo derrumba. Y al final, ¿qué es lo que queda? La fe de Abraham. La promesa que se hizo a Abraham por la fe. Este es el argumento verdadero. El argumento del libro de los Romanos. La fe salvadora. Y la vemos aquí, esta reconciliación, el resultado de esa fe en el capítulo 5. Pero ahora vamos a entrar en una parte que es un poco confusa. Aquí tenemos que entrar un poco en lo que es teología. Lamentablemente nunca tenemos suficiente tiempo. Pero bueno, ya hemos avanzado bastante. Sí, creo que hemos cubierto preguntas. Si no respondo preguntas, ¿qué sí? Yo quiero que pregunten. Mire. No, simplemente, yo creo que nosotros, hablo personalmente como mujer que soy, creo que nosotros siempre tenemos miedo. No sé el caso de las demás, pero yo luché cuando era como de 16 años. Yo luché con un miedo, yo acepté a Cristo de 16 años. Yo tenía siempre un miedo
y eso me agobiaba por mucho tiempo. Entonces, yo recibí un discipulado del pastor y lo del sí. Hay cosas que uno no las supera, pero no las olvida. Entonces, yo lo superé. Y siempre que yo me subo en un avión, yo no tengo miedo, no le tengo miedo al avión, pero yo creo que es la situación de que estoy en el avión que me da como aquella cosa que empieza en mi cabeza a dar vueltas. Pero lo primero que oro es orar. Entonces, no es miedo a lo que me va a pasar, porque cuando la palabra del Señor dice que es ganancia para nosotros la muerte. Pero creo que sí hay como ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nos lanzamos a hacer un negocio, hay siempre gemidito, cositas. No, hay cosas que la vida que causan miedo. Es decir, los miedos son parte de la vida. La cuestión es lo que hacemos con los miedos. Si usted me dice que no tiene miedo, que no tiene ningún miedo, bueno, entonces es un sociópata, eso es un problema. ¿Ves? Entonces, tener emociones y respuestas emocionales es normal. Y eso es algo que es natural, ¿no? Y no es necesariamente algo malo. Por ejemplo, yo cuando veo cosas en la calle, me da un poco de miedo. Por eso miro a un lado y miro al otro, ¿no? Imagínense que usted diga, yo no tengo miedo, aquí voy yo. Queda como, ¿no? Entonces, la cuestión es qué hacemos con el miedo. Me aferro al miedo, le invito al miedo, venga, por favor, pasen. Venga, no lechita. Y usted hace del miedo ese un monstruo de miedo. O usted le dice al miedo, quédate afuera, Señor Jesucristo, a mí hay un miedo que me está entrando, que está tocando mi puerta. Hay un miedo que tengo en esta situación financiera, de negocio. Hay un miedo que tengo de esta decisión de si compro la casa o no. Hay un miedo que tengo de si mis hijos se van a perder o no. Hay un miedo que tengo de con quién se van a casar mis hijos. Hay un miedo que tengo de no sé, de no poder entender a mi esposa. Que eso nunca se va a resolver, pero bueno. ¿Tiene miedo? No. ¿Qué hace usted con el miedo? Usted no tiene miedo. Se va en una situación de mal. No, en una situación de mal. Entonces, ¿qué hace usted cuando se le entrega al Señor Jesús? Entonces, no es el hecho de tener un miedo, sino lo que yo hago con el miedo. No es el hecho de ser la tentación, por ejemplo, no es pecado. Ser tentado no es pecado. Dice la Biblia, digo el leído, tentado no serás, ceder es pecado, ¿no? Entonces, ceder a la tentación es pecado. Tener un miedo inicial no es falta de fe. ¿Qué yo hago después? ¿Cuál es mi reacción? Tengo este miedo, tengo esta preocupación. ¿Qué hago? Ahí se enciende el mecanismo de la fe, ¿no? Y entonces te repele eso, por nada estéis afanosos. Entonces te lleva todas esas cosas a los pies del Señor. Entonces ese mecanismo, el miedo en sí no es más. ¿Qué hace con el miedo? Lo apapacha, lo quiere, lo adopta, le pone el nombre suyo, ¿no? O lo rechaza, lo saca y lo pone a los pies del Señor en la cruz. Lo clava en la cruz y esto se queda aquí. Y usted sí, le pide, Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que Dios nos dio en amor y fortalece. Yo no puedo. Yo tengo terror, pero tú sí, ¿no? Ustedes como David, Goliat es más grande que yo no puedo. Tú sí, y yo vengo a este miedo, no en el nombre mío, sino vengo a este miedo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jehová de Israel. Y entonces ahí cambia la cosa. Cuando usted hace eso, hace esta oración de verdad en su corazón, se va el miedo. Bueno, entonces en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo. Ajá. ¿Qué me llaman a ver, no? No, el esposo surgió una cierta confusión. Si yo sé que el fuego, que yo le tengo miedo al fuego, o tengo la certeza de que me quemo. Ajá. O sea, no es algo. Eso no es miedo. No. Yo sé que el fuego quema, eso no significa que tengo miedo al fuego. Ahora, yo tengo miedo a un incendio. ¿Me entiendes? No es que le tenga miedo a las cosas en sí, sino que yo le tengo el miedo al impacto que pueden tener ciertas cosas en mi vida. ¿No? Yo no le tengo miedo a la muerte. Tengo miedo, por ejemplo, a dejar a mi esposa que me sido desprovisto. Entonces, no es que yo no tenga miedo a la pasión, hay cosas que producen un temor natural en el hombre. Hay cosas que yo le llamo los temores, que son reacciones físicas, somáticas, autonómicas del sistema central nervioso y también psicológicas que nos permiten
vivir y no cometer el sentido común, no hacer ciertas cosas porque nos daría miedo hacer ciertas cosas. Ese es un temor que es inherente Es inherente. a todos los seres. Y es bueno. Y es bueno. Los animales del pueblo no van al pueblo, no van al suelo. Oye, eso es bueno, es una agresión. Ahora, lo que estamos hablando es que el cristiano no debe vivir su vida en temor, como si aquellas cosas tuvieran un poder sobre nosotros fuera del control de Dios. Y eso es lo que tenemos que pensar. Que nada en la vida del cristiano ocurre por accidente. Todo tiene un propósito. Y entendemos eso. El temor se va. Amén. Por lo general vivimos llenos de temores sobre cosas que ni siquiera van a pasar nunca. Nuestro interior es mucho más funesto que la realidad. Séneca, el filósofo, escribió un tratado que se llama Sobre la tranquilidad de la vida. Y él dice, tenemos más en imaginación que en realidad. La mayoría de las cosas que usted teme en la vida nunca ocurren. Y eso lo veo yo en el mundo clínico, de las personas que tienen temores de cosas que no existen y nunca van a existir. Y sin embargo las tratamos como si existieran. Y esto va a ser diablo. El diablo nos pone cosas, pues, sabe cuáles son las. ¿Sabes? Si nosotros somos ansiosos, como te va a tener cosas el diablo. ¿Entiendes? Entonces lo que tenemos que tener es la sabiduría de decir, esto viene del enemigo. Porque lo que nos conduce a la paz no viene de Dios. Dios es un Dios de orden. Y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo, en el Señor Jesucristo a su medida. Entonces tenemos que entender que las cosas que vienen de Dios producen paz. Si usted no está teniendo paz en un asunto, hay que revisar si esta es para la voluntad de Dios. Pero cuando usted toma una decisión, y usted sabe que usted oró, usted hizo las cosas que tiene que tener paz. Pues bien. Pero es que yo me pregunto algo que antiguamente los temores de la gente, cuando no había radio, no había televisión, no había todos los canales en producción ahora. Los temores que tenía la gente eran simples, era el temor de ¿no? Y es que eso, pues la gente pasaba vivían con hambre, ¿no? Entonces ya estaba acostumbrada a la hambre. La vida le pongo un plato de esto para la el temor es un a medida tenemos temores porque nuestra imaginación máquina porque está bombardeada de tanta información. Esto estábamos hablando estamos hablando precisamente del impacto que ha tenido la tecnología, sobre todo con los jóvenes, estamos hablando de la escuela dominical, el impacto que ha tenido, oye, estamos viendo que la generación Z, hoy es un momento de 36% en enfermedades psicológicas, esto nunca, esto no es, doctor, esto no es epidémico, después ya los 4 caballos del apocalipsis, eso simplemente no se ve. Que en una generación tenga un incremento de 36% en cualquier enfermedad, lo que usted quiera, eso es más que una epidemia. Es un problema. ¿Por qué? ¿A qué podemos entonces? A la falta de valores, al incremento a la reducción de la capacidad de atención del ser humano, ¿no? Me quedo sorprendido los jóvenes cuando van a ver, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Pero le digo, es una película de 4 horas, y no, es una película de 4 horas, yo le decía a mi esposo, esa película salió en el 2001, y nosotros nos sentamos en el cine, estamos viendo la película como salió. Los jóvenes no aguantan esa película, y eso fue hace 20, algunos sí, algunos son escogidos. No sé si pueden, pero otros no. Oye, continuemos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todo pecado. Yo tengo que hablar, voy a comenzar marcarse, he estado muy ansioso de que después de meter. Y ese es el tema de. Hay que verlo marcado. Sí, no. Pecado original. Original. Y esto es algo que tenemos que hablar porque esta doctrina, como la enseñó Agustín, ha permeado el pensamiento occidental desde entonces. El pecado original es la base de la doctrina soteriológica de Lutero, de Calvino, de todos los reformados. Vamos a entrar un poco más en ese tipo de detalles de cómo llega a este concepto a cambiar
la teología bíblica por varios errores. Yo tengo aquí un libro que es de la... en inglés, no tengo una copia en español. Este es un libro que fue muy importante, La Trinidad de Agustín. En este libro, en La Trinidad de Agustín, hay algo que es interesante, porque varias cosas que hay que entender. Muchos de los errores teológicos que cometió Agustín son el derivado de que los manuscritos que él tenía, y le voy a explicar por qué estoy diciendo Agustín. Porque lamentablemente, la teología de Agustín, como estoy diciendo, el impacto ha sido tan grande que hay muchas cosas que usted asume como cristiano o piensa usando esas categorías que no salieron de la Biblia, salieron del pensamiento de Agustín. Yo le voy a enseñar algunos grandes conceptos, el concepto del pecado original. ¿Cuántos creen, simplemente hacemos esta pregunta aquí, cuántos creen en que nosotros pecamos por naturaleza? ¿Cuántos piensan que nosotros pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa? Bueno, levanta la mano, no, porque esto no fue que... No. Levanta la mano, madre de arriba. A ver, son todos unos agustinos. Ese pensamiento, por eso le quiero decir, son cosas que tenemos que observar claramente. Agustín, cuando llegó a este pasaje que estamos en cuestión, él escribe, dice, a ver si podemos ver, dice, por esta razón le voy a traducir en inglés. Dice, por esta razón, y este no es el único lugar donde usa este verso. Dice, por esta razón, el apóstol agrega, por esta razón, como porque un hombre, por el que el pecado entró al hombre, al mundo por un hombre, y así por el pecado la muerte, y pasó a todos los hombres, por cuanto en él todos pecaron. ¿Notaron lo que yo dije? En él. ¿En quién? En Adán. Y así como todos ustedes probablemente leen este texto. En cuanto al resto de este pasaje, discute un poco sobre la naturaleza del hombre, sobre estos dos Adán, el Adán que es el Cristo y el Adán que es el primer Adán. Y el mismo primer Adán, cuyo pecado y muerte fueron transmitidos a su descendencia y han sido heredados como una especie de maldad hereditaria. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo el concepto de Agustín, que él ve al pecado de Adán, que el primer pecado que él cometió como un pecado original. Original en este sentido significa que se genera, que pasa de generación en generación. Es genético. De hecho, cuando usted mira en el latín, dice genere, dice que genera. ¿Ok? Le voy a leer yo tengo aquí, lo tengo puesto en el aparato textual. Hay una nota crítica y dice lo siguiente. Dice in quo en el latín. Cuando dice in quo, dice en esta palabra in quo, que significa en cuanto. En cuanto todos pecan. Pero él interpreta este quo como en quién. En quién todos pecan, haciendo alusión a Adán. Viendo el problema por dónde viene la cosa. Entonces dice aquí el texto. En quo es una frase conjuntiva muy famosa, la cual en su polémica en contra de Pelagio, ¿se acuerdan de Pelagio que les mencioné la semana pasada? Agustín interpreta esta frase, que la interpreta como en quién, es decir, en Adán. Esto se encuentra en su carta en contra de Pelagio, capítulo 4, versos 4 y 7, en donde él usa este texto y lo explica de esa manera. Él cita, fíjense, para que yo creo que ustedes vean el error garrafal teológico y el resultado, las consecuencias que tuvo esto después en el pensamiento cristiano del Occidente. Él cita la obra de Hilario. Hilario fue un teólogo griego del segundo siglo, si no me equivoco, pero de hecho escribió un tratado sobre la Trinidad, brillante, un gran cristiano. Y si él cita un tratado de Hilario para apoyar esta noción. Sin embargo, esta obra que cita Agustín es de un diácono hereje del mismo nombre. Agustín está citando un texto
en defensa de su nueva doctrina, le voy a mostrar como una nueva doctrina, pero al Hilario que le está citando no es el Hilario original que estamos viendo, sino que, y se le fue señalado en su tiempo, está citando a una persona que tiene el mismo nombre, pero es de hecho un hereje. Esta interpretación es asumida, no deseable. Y dicho sea de paso, esto lo está escribiendo obviamente un escolar Agustín. Y dice, esta interpretación es asumida en el canon segundo del concilio de Orange, en el año 529. Y después se repitió en el concilio de Trento. Todos conocen el concilio de Trento, que fue el concilio en el 1587, duró como 10 años el concilio, pero fue el que repudió la reforma protestante, ¿no? Que fue lo que dio pie a lo que se llamó la contrarreforma. Y dice, vemos que esta interpretación errante de Agustín se citó como una autoridad en el concilio de Orange para redefinir lo que es el pecado original, y después se reafirmó en el concilio de Trento, en el segundo canon, en el decreto sobre el pecado original. La interpretación, de hecho, no tiene ningún sentido gramatical en latín, y esto es un hombre que es un especialista en latín, y dice, y es imposible en el griego original. La iglesia griega ortodoxa, que son básicamente los católicos del Oriente, no creen en el pecado original. Ninguno de los padres de la iglesia, antes de Agustín, enseñaban la doctrina del pecado original. El concepto de pecado original, como lo entiende Agustín, por sus interpretaciones cerradas, por los manuscritos malos que tenía, forma el resultado de una mala interpretación teológica. Y yo quiero que vean lo que dice la Escritura. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Dice así? No, pero así es como se interpreta el pecado original. No dice que el pecado pasó a los hombres. ¿Qué fue lo que pasó a los hombres? Muerte. La muerte. Sabía que tenía que traer un libro, de todas maneras no me va a dar tiempo a leerlo, pero yo quiero traer un libro que se llama la razonabilidad de la cristiandad, escrito por John Locke, el famoso filósofo. Pero yo quiero que empecemos porque es importante definir qué significa esto de pecado. Para terminar, yo voy a leer, porque Agustín, bueno, obviamente no tenemos el tiempo de frustración, ¿no? ¿Se puede quedar hasta la una, no? Sí. ¿Cómo se llama? No lo voy a torturar, pero antes del año 412, ¿ok? Esto es cuando comienza la contienda contra la. Agustín creía y enseñaba de la misma manera que todos los padres, que la iglesia siempre creyó. Es decir, que por 412 años la iglesia siempre enseñó y habló de lo mismo. Que el pecado es el resultado de la voluntad humana, que pecamos voluntariamente y que tenemos libre albedrío también de no pecar si no queremos. Entonces, después de esto, por 25 años, Agustín enseñó una cosa y después por los últimos 18 años de su vida enseñó otra cosa completamente diferente. Pero yo le voy a leer algo y vamos a terminar con esta lectura de 48 páginas. Pero yo le voy a leer un poco algo del Agustín antes de la garrafal, el error garrafal que teológico cometió. Y de que, si quieren después se lo puedo mandar por WhatsApp para que lo lean más. No lo voy a leer todo, pero esto es un diálogo que se llama Tratado sobre el libre albedrío. Y es un diálogo que ocurre entre Evodio, un cristiano, y Agustín, precisamente sobre este tema. Evodio dice que Dios nunca nos debió haber dado libre albedrío, porque por causa del libre albedrío pecamos. Y el argumento que hace Agustín dice, no, el libre albedrío es bueno, porque si una persona no tiene libre albedrío, no puede hacer ni bien ni mal. Completamente diferente a la enseñanza tardía de Agustín. Dice aquí, el Señor me concederá, como lo espero, poderte contestar, como dice Evodio. O mejor dicho, que tú mismo te contestes iluminado interiormente por aquella verdad, que es la maestra soberana y universal de todos. Pero quiero que me digas brevemente si teniendo como tienes por bien conocido y cierto lo que antes te pregunté, o sea, que Dios nos ha dado la libertad, procede decir ahora que
que no ha debido darnos Dios lo que confesamos que nos ha dado. Como digo, por cuestión de tiempo, voy a abreviar. Pues, en efecto, tú has dicho que te parecería que no debía haberse dado el libre albedrío de la voluntad, porque de él se sirve el hombre para pecar, habiéndole yo replicado que no se podía obrar bien sino mediante el mismo libre albedrío de la voluntad, y habiéndote asegurado que Dios nos lo dio principalmente para esto. Tú respondiste que debía habernos dado la voluntad libre como se nos dio la justicia, con la cual nadie puede obrar sino justamente. Esto es interesantísimo, porque el otro dice, Dios nos tenía que haber dado el albedrío como la justicia. La justicia, uno no puede abusar de la justicia. La justicia es la justicia. Y no hay otra manera de hacer justicia que justamente. Uno no puede hacer justicia injustamente. Y entonces él dice, Dios nos debió haber dado un libre albedrío de tal manera que no podemos sino hacer el bien solamente. Que no tenemos la libertad de escoger. Después, aunque estas dos verdades dice que hay Dios, que todos los bienes proceden de Dios. Fuera antes para nosotros, ya que fuera para nosotros objeto de nuestra fe inquebrantable. Sin embargo, de tal manera las hemos dilucidado ahora que también aparece como evidente esta tercera. O sea, que la voluntad libre del hombre ha de ser considerada como uno de los bienes que el hombre ha recibido de Dios, ya que en el diálogo interior quedó probado y convivimos entre nosotros que la naturaleza del cuerpo es inferior a la naturaleza del alma y que por consiguiente el alma es un bien mayor que el cuerpo. Si pues entre los bienes del cuerpo encontramos algunos de los que puede abusar el hombre, y sin embargo no por eso decimos que no debían habérsenos dado, pues reconocemos que son bienes. ¿Qué tiene de particular que en el alma haya también ciertos bienes de los cuales podemos abusar, pero que por lo mismo son bienes? No pudieron sernos dados, sino por aquel de quien procede todo bien. Entiende el argumento. Dice, si en el cuerpo físico, que es bueno, porque todas las cosas que Dios creó son buenas, también podemos hacer mal uso del cuerpo que Dios nos dio. Y no por eso le vamos a decir a Dios, vamos a decir que una persona sea, una persona que sea adicto a la pornografía, por ejemplo, y le va a decir a Dios, ¿por qué me diste ojos para ver? Bueno, no, los ojos es bien. Tú eres el que estás haciendo mal uso de lo que te dio el cuerpo, del que te dio la vista. Ahora, una persona que tiene un libre albedrío puede usar ese libre albedrío para hacer el bien o para hacer el mal, lo cual demuestra que el libre albedrío es algo bueno. Es el uso que se le dé a las cosas. Es el argumento que se nos dice. Por consiguiente, así como concedes que son bienes de estos del cuerpo y alabas a quien los dio, sin mirar a los que abusan de ellos, del mismo modo debes conceder que la libertad, sin la cual nadie, fíjese esto, la libertad, sin la cual nadie puede vivir rectamente, es un bien dado por Dios, y que debemos reprobar a los que abusan de este bien antes que decir que no debió habernos dado el que nos lo dio. Sigo. Y dudar, no obstante, que es un bien la voluntad del hombre, sin la cual hasta los mismos perversos reconocen que no se puede vivir con rectitud. Agustín está diciendo que incluso los incrédulos reconocen que si uno no tiene libertad de albedrío, no podemos vivir rectamente. Sigo, te lo voy a mandar esto después por esto para que lo vean. ¿Cómo que no? Y terminar aquí, dice esta parte. Perfecto. Y aquí en el final dice, este movimiento del alma ciertamente es malo, a pesar de que la libertad debe considerarse como un bien, ya que sin ella nadie puede vivir rectamente. Si este movimiento, es decir, el acto de apartarse de la voluntad de su Dios y Señor, es sin duda alguna pecado, ¿cómo podemos acaso decir que es Dios el autor del pecado? Como conllevarían estas otras doctrinas. Considera ahora de dónde puede proceder aquel movimiento de aversión que decimos que es un pecado, por ser un movimiento defectuoso. Y esto es el tema que vamos a elaborar bien la semana que viene. Por ser un movimiento defectuoso. Y todo defecto procede de la nada. Les voy a explicar la semana que viene. Y no dudes que no procede de Dios. De Dios. Defecto, sin embargo, que por ser voluntario es potestativo nuestro. Es decir, que podemos hacerlo.
Si lo temes, preciso es que no lo quieras. Y si no lo quieres, no se dará. ¿Qué mayor seguridad para nosotros que vivir esta vida en la que no nos puede suceder nada que no querramos? Más, puesto que el hombre que cae voluntariamente no puede igualmente levantarse por su voluntad. Aquí está el detalle. Nosotros caemos voluntariamente, no nos podemos levantar por nuestra propia voluntad. Asigámonos con fe firme a la mano derecha que Dios nos tiende desde el cielo. Esto es a Jesucristo nuestro Señor. Esperemos en Él con esperanza cierta y deseémosle con caridad ardiente. Y dice, como les digo yo también a ustedes ahora, si creen que debemos investigar aún más, con más diligencia, sobre el origen del pecado, aunque a mí me parece que ya no es absolutamente necesario, no sí lo es, pero dice aquí, vengan la semana que viene, el martes, a las 7:30. Entonces, no vamos a encontrar, Esto lo hacemos también. en fin, en algunos textos, ¿no? Bueno, vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por esta reunión. Te rogamos que tú nos bendiga.